La meteorología es una disciplina científica y técnica que se encarga de estudiar y predecir los diversos fenómenos que se producen en la atmósfera, para comprender por un lado su funcionamiento, composición, estructura y evolución, y por otro lado para tener importantes predicciones diarias muy útiles para diferentes actividades humanas. Entonces, se puede definir que los instrumentos meteorológicos son aquellas herramientas que nos ayudan a realizar operaciones manuales técnicas o delicadas con la función de medir, controlar o registrar aquellos fenómenos climáticos que se producen en la atmósfera a lo largo del tiempo. En los años recientes, debido a los actuales fenómenos ambientales que están sucediendo, como el cambio climático, se han tenido que desarrollar nuevos e innovadores instrumentos meteorológicos, como modelos climáticos a alta resolución, usados para estudiar los cambios a largo plazo y tener más precisión en ello. El pronóstico del clima es una tarea compleja, debido principalmente a que, para poder establecer un pronóstico, deben tomarse en cuenta numerosas variables que modifican el estado de la atmósfera. En este video, veremos algunas de estas variables y sus respectivos instrumentos de medición. La presión atmosférica es el peso de la columna de aire que hay sobre cualquier punto o lugar de la Tierra y es por tanto el peso por unidad de superficie. Para medir la presión atmosférica se utiliza el barómetro. Los hay de varios tipos. Barómetro de mercurio. Está constituido por una columna de mercurio ubicada dentro de un tubo que descansa verticalmente sobre un recipiente lleno de mercurio. El tubo es de vidrio y está ubicado al revés o invertido, es decir, su abertura está en contacto con el recipiente. El funcionamiento del barómetro se basa en que el nivel que alcanza la columna de mercurio es equivalente al peso ejercido por la atmósfera. Barómetro aneroide. El barómetro aneroide es aquel barómetro en el que la presión atmosférica se mide a través de una placa metálica, que a su vez mueve las agujas del interior del barómetro, marcando de esta forma la presión que hay en ese momento. Se trata de un instrumento práctico y preciso. Barómetro altímetro. Es un barómetro que se utiliza especialmente en aeronáutica, ya que sirve para indicar al piloto a qué altura sobre el nivel del mar se encuentra. Se suele medir en pies o en metros. Barómetro de Fortin. Este tipo de barómetro está conformado por un tubo con mercurio ubicado en un tubo de vidrio. Todo se encuentra sostenido por una estructura cónica. Y gracias a sus ranuras y su termómetro, los resultados que da son de gran exactitud. Barógrafo. Es un instrumento que mide la presión atmosférica y registra su variación a través del tiempo. Consiste en un grupo de varias cápsulas aneroides apiladas, cuya deformación debido a la presión atmosférica se traslada a través de un mecanismo a una pluma. Esta pluma grafica sobre una faja fija la variación de la presión atmosférica. La faja se coloca sobre un cilindro que posee un sistema de relojería que gira a razón de una vuelta por día o una vuelta por semana, de acuerdo con la información que se requiera obtener. Explicado en términos sencillos, la temperatura es la magnitud de la sensación de frío o caliente en las capas superficiales de la atmósfera. La temperatura es una de las variables meteorológicas más conocidas, pues siempre es mencionada en todo pronóstico del clima. Suele estar determinada por la hora del día, ubicación geográfica y estación del año. Entre los instrumentos para la medición de la temperatura tenemos el termómetro. El principio en el que se basan los termómetros es la variación de una propiedad física de una sustancia, como la dilatación y contracción. Los más comúnmente usados son de líquido en vidrio. Están compuestos por un bulbo conectado a una columna capilar de diámetro muy pequeño en una cámara de vacío. Para medir por debajo de menos 39 grados Celsius, se usa una mezcla de mercurio con talio, pudiendo llegar a menos 58 grados Celsius. En el caso del alcohol, este suele colorearse para hacer más fácil su lectura. Los termómetros miden la temperatura en diferentes escalas. Entre las principales tenemos la escala Celsius, Fahrenheit y Kelvin.
El termómetro de máxima es un instrumento que registra la temperatura más alta del día. Está compuesto por mercurio que tiene un estrechamiento del capilar cerca del bulbo o depósito. El termómetro de mínima es un instrumento que registra la temperatura más baja del día, compuesto de un líquido orgánico, normalmente alcohol, y lleva un índice coloreado de vidrio o marfil sumergido en el líquido. El bulbo tiene en general forma de horquilla para aumentar la superficie de contacto del elemento sensible. Se define como precipitación al producto líquido o sólido de la condensación del vapor de agua que cae de las nubes y se deposita en el terreno. Dicho término comprende la lluvia, el granizo, la nieve, el rocío, la escarcha y la precipitación de la niebla. La cantidad total de precipitación se expresa como el espesor con que habría cubierto, en forma líquida, una superficie horizontal de la Tierra. Entre los instrumentos que miden la precipitación se encuentran pluviómetro. Está formado por un envase cilíndrico con una abertura superior de entrada de agua al recipiente, que luego es dirigida a través de un embudo hacia un colector donde se recoge y puede medirse visualmente con una regla graduada o mediante el peso del agua depositada. La cantidad del agua caída se expresa en milímetros de altura. Pluviógrafos. Este tipo de instrumento nos permite registrar en forma continua la precipitación, lo que nos permite calcular la intensidad. Pluviógrafo de cangilón. Este tipo de pluviógrafo cuenta, bajo la boca del embudo, con un compartimiento en el que hay dos cubetas, una de las cuales recibe el agua precipitada y al llenarse se produce un desequilibrio que hace que la cubeta vuelque la cantidad de agua que contiene, moviendo a la segunda cubeta al lugar de recolección del agua. En ese momento se acciona un circuito eléctrico que marca o produce el registro correspondiente. Pluviógrafo de sifón. En este tipo, la lluvia captada por una boca de sección normalizada, igual a la del pluviómetro, cae dentro de un recipiente que contiene un flotador. A medida que el nivel del agua en el depósito sube, lo hace también el flotador, el que se haya vinculado al sistema registrador. La capacidad del recipiente es igual al volumen de agua correspondiente a 10 milímetros de lluvia, de modo que al llenarse se acciona un sifón que desahogue el recipiente a un depósito y el flotante retorna a su posición inicial para luego volver a subir si la lluvia continúa. La humedad es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. Existen 3 parámetros de humedad: humedad absoluta, humedad relativa y temperatura a punto de rocío. El instrumento para la medición de la humedad es el ciclómetro. Es un instrumento que mide la humedad relativa, que consiste en un juego de 2 termómetros iguales, uno de ellos llamado termómetro seco y el otro termómetro húmedo, ya que tiene su bulbo recubierto por una muselina húmeda mediante una mecha que lo pone en comunicación con un depósito de agua destilada. El agua empapa la muselina y se evapora. Al evaporarse necesita calor que toma del bulbo del termómetro. El agua evaporada es reemplazada por la que llega a través de la mecha. Este transporte de agua se ajusta a la velocidad de evaporación. Al termómetro le llega la misma cantidad de agua que se evapora. La velocidad de evaporación depende de la humedad del aire. Si el aire está seco, habrá mayor evaporación. Si el aire está saturado, no podrá admitir más cantidad de vapor y por tanto no habrá evaporación. Higrógrafo. Es un instrumento que se utiliza para medir el grado de humedad del aire o de otros gases en la atmósfera. El viento es simplemente el movimiento del aire de una zona hacia otra. Es causado principalmente por las diferencias de presiones y temperaturas entre dos puntos. Además, la fuerza y dirección del viento se ven afectadas por la fricción del aire en la superficie, las variaciones de presión y el efecto de rotación de la Tierra. Entre los instrumentos para la medición del viento se encuentran la veleta. Es un instrumento que mide la dirección del viento, compuesto de un sistema mecánico perfectamente balanceado y paralelo al suelo.
debe estar orientada perfectamente a norte-sur. La información se transmite a través de electricidad. Puede ser a través de un motor sincro-repetidor que hace girar una aguja a la misma cantidad de grados que la veleta, o a través de un disco codificado. Este disco tiene 6 pistas y cada una un sensor infrarrojo. La combinación de los diferentes sensores se traduce en un código binario que se envía a la estación. El anemómetro es un instrumento que se utiliza para medir la rapidez del viento. Su funcionamiento está basado en 3 cazoletas iguales, unidas cada una a un brazo, los cuales están unidas a su vez a un eje vertical que tiene un disco en su extremo. Al girar este disco, corta la emisión de luz de un LED. Esta interrupción en la luz es captada por un fototransistor, que convierte los giros en pulsos, o sea, en frecuencias. La velocidad del viento será directamente proporcional a la generación de esta frecuencia. La evaporación consiste en el paso lento y gradual de un estado líquido hacia un estado gaseoso. La medida de la evaporación de las capas de agua libre y del suelo, así como la transpiración de la vegetación, son de suma importancia en los estudios agronómicos e hidrometeorológicos. Entre los instrumentos que miden la evaporación se encuentran: evaporímetro. Es un instrumento que mide la evaporación potencial. Está formado por un tubo de cristal cerrado por un extremo y abierto por el otro, que se llena con agua destilada o de lluvia. El extremo abierto se tapa con un disco de papel secante sujetado al tubo. Este aparato se cuelga en el interior del abrigo meteorológico con la boca abierta hacia abajo. El disco impide que el agua pueda salir, pero permite que se evapore sobre toda su superficie con mayor o menor rapidez, de acuerdo a las condiciones de temperatura y humedad del aire. Está graduado en milímetros para hacer así la medición del agua evaporada. Tanque de evaporación, usado para estimar la evaporación del agua hacia la atmósfera. La radiación es la transferencia de energía por ondas electromagnéticas. En este caso hablamos de la energía que es transferida desde el Sol hacia la Tierra. Piranómetros y pirheliómetros son instrumentos que miden la radiación solar difusa y directa, recibida de todo del hemisferio celeste sobre una superficie horizontal terrestre. Tiene 2 sensores, uno negro y uno blanco, protegidos por un vidrio que solo deja pasar la radiación de onda corta. La diferencia de temperatura de estos 2 sensores se traduce en impulsos eléctricos. El pirheliómetro se utiliza para medir la radiación solar directa. Debe estar constantemente orientado al Sol y conectado a una unidad de control auxiliar para determinar mediante cálculo la potencia que es recibida desde el Sol. El heliógrafo es un instrumento meteorológico cuya función es medir la duración e intensidad de los rayos solares. Este aparato mide la cantidad de horas que el Sol permanece en un lugar durante el transcurso del día. Este instrumento incluye una esfera de cristal y una banda de cartulina. La esfera refleja los rayos solares sobre la cartulina quemándola. La tira se cambia diariamente para poder mostrar y comparar la intensidad de los rayos todos los días. La nubosidad es el parámetro meteorológico más visible. Las nubes son el resultado de la condensación del vapor de agua en la atmósfera y depende directamente de la humedad atmosférica. Se clasifican principalmente según su altura y su forma. Su observación es importante para dar un correcto pronóstico del tiempo, pues son la muestra visible del estado de la atmósfera. El instrumento para medición de nubes es el nefobasímetro. Este es un instrumento de principio electrónico que se utiliza para medir la altura de la base nubosa. Es muy utilizado en las mediciones meteorológicas. Su funcionamiento consiste en el envío de un punto láser dirigido hacia la parte inferior de las nubes. Una vez que esta parte ha sido detectada, el rayo es devuelto nuevamente hacia el instrumento. El equipo calcula el tiempo que demora en regresar el pulso y mediante el empleo de electrónica avanzada, calcula y determina la altura a la cual se encuentra la base nubosa. Este ciclo de mediciones es repetido continuamente. Una estación meteorológica es el lugar donde se realizan mediciones y observaciones puntuales
de los diferentes parámetros meteorológicos, utilizando los instrumentos adecuados para así poder establecer el comportamiento atmosférico. Existen hoy en día diferentes tipos de estaciones meteorológicas, de las cuales se pueden mencionar. Estación climatológica principal. Es aquella estación meteorológica que está provista para realizar observaciones del tiempo atmosférico actual, incluyendo la mayoría de los parámetros ya vistos. Normalmente se realizan unas 3 mediciones diarias. Estación sinóptica principal. Este tipo de estación meteorológica realiza observaciones de los principales elementos meteorológicos en horas convenidas internacionalmente. Los datos se toman horariamente. En El Salvador, el Servicio Meteorológico se define como la entidad gubernamental en el ámbito nacional, reconocida por la Organización Mundial de Meteorología, para realizar el monitoreo y la vigilancia de las situaciones atmosféricas en todo el país a través de la Red Nacional de Estaciones Meteorológicas del Observatorio Ambiental. Las estaciones meteorológicas en El Salvador cuentan con 3 áreas, las cuales son el Centro de Pronóstico Meteorológico, el Centro de Información y Agrometeorología y Centro de Predicción Climática. Y nos encontramos aquí con William Abarca, auxiliar de pronosticador y observador meteorológico del Ministerio de Medio Ambiente, y vamos a hacerle algunas preguntas acerca de las estaciones meteorológicas. En primer lugar, William, ¿considera que las estaciones meteorológicas del país están suficientemente equipadas o tienen alguna falencia? Bueno, para comenzar, la red de estaciones meteorológicas ya tiene bastantes años de estar funcionando, y muchos de los equipos con los que se cuenta ya están bastante deteriorados. Entonces, para hacernos una idea, mientras más datos tengamos de la atmósfera y de las condiciones alrededor de esas estaciones, mejor van a ser los productos que nosotros podemos obtener de ellas, llámese pronóstico meteorológico, reporte de condiciones para la aviación. Entonces, la cantidad de equipo podemos pensar que alcanza hasta cierto punto, pero si tuviéramos más sería mucho mejor. Bueno, como siguiente pregunta sería ¿cuáles son los elementos o la información que debe contener un reporte meteorológico? Ok, en la estación meteorológica de Ilopango, por ejemplo, manejamos 3 tipos de reportes. Uno que es un reporte de uso aeronáutico, que es el METAR, por sus siglas en inglés, que es un reporte de aeropuerto, el cual tiene un periodo de validez de 1 hora y le sirve exclusivamente a la aviación. En palabras sencillas, es lo que le define si un avión puede despegar o aterrizar. Es lo que me define las condiciones del aeropuerto. El otro reporte es el reporte de las condiciones sinópticas, y este es un reporte más amplio de las condiciones atmosféricas alrededor del área de vigilancia de la estación, y esto incluye más parámetros que el reporte METAR, y este reporte sinóptico le sirve a la corrida de los modelos numéricos globales que simulan las condiciones atmosféricas y a través de los cuales se puede hacer el pronóstico del tiempo. Y está un reporte climatológico que incluye lo que son las temperaturas extremas, temperatura máxima y mínima, así como otros parámetros como lo son la cantidad de precipitación. Este se elabora 3 veces al día, y estos 3 reportes se generan 24/7 los 365 días del año. Bien, y como última pregunta para finalizar, ¿cómo es que esta información se transmite a la población? Ok, como te decía, el reporte METAR, el reporte aeronáutico, tiene su principal utilidad es de uso aeronáutico, es decir, personas involucradas en lo que es la aviación, el personal del aeropuerto, escuelas de aviación. Esa es de exclusividad para ellos. Bueno, no es de exclusividad, pero ellos son los que más les sirve esa información. Ese se difunde cada hora, se envía a las bases de datos internacionales de NOAA, por ejemplo, donde pilotos de otros países pueden consultar cómo están las condiciones del aeropuerto de Ilopango, por ejemplo.
que es donde está la estación. El reporte sinóptico se envía cada 3 horas a la base de datos también de NOAA en Estados Unidos, y este sirve para los modelos numéricos. Este lo leen varias computadoras y agarran esos datos y los meten a las simulaciones. Y el reporte climatológico ese sirve para las estadísticas, para la cuestión de estadísticas climáticas. Entonces, la información son los reportes, digamos, bien especializados, pero si alguien llega y nos pregunta las condiciones de ese lugar, nosotros hacemos una decodificación de ese reporte y se lo transmitimos a la gente de forma clara y entendible, ¿verdad? Entonces, así es como trabajamos. Ok, bueno, muchas gracias, Julián, por el tiempo. Esperamos que esta información sea de mucha ayuda para muchas personas. Gracias.